A mi hermosa nieta, mi Annie, mi niña, busqué este diario en cuanto le vi la cara al joven que se llama Dante. Cuando lo vi, sentí que el alma se me escapaba del cuerpo. Emociones que había enterrado salieron todas juntas. Emociones que no quería volver a sentir, que según yo, ya había ocultado en lo más profundo de mi ser. Mi Annie, si has leído todo lo poco que escribí de aquel año de 1963, he de confesarte. Dante es la viva imagen de Diederik. Ahora, quizá te preguntas qué ocurrió después de que escapé en su búsqueda, cariño. He luchado por olvidar eso. Muchas noches quise convencerme de que fue un sueño, pero no lo fue. Todo pasó y hasta el día de hoy, a pesar de haber vivido una vida feliz con tu abuelo y de olvidar los eventos que marcaron mi vida por completo, jamás podré hacerlo, al menos no del todo. Cuando Diederik se fue, me di cuenta que no podía quedarme ahí sin hacer nada, que no podía quedarme sin él. Salí en su búsqueda preparada para todo. Caminé por el bosque sin ningún rumbo fijo. La nieve hacía muy pesado mi andar, jadeaba y sentía cómo el viento me cortaba la cara. Tenía sed y mucha, pero no podía detenerme. Caminé por lo que me parecieron horas, y creo que lo fueron. Cuando sentí que estaba lo suficientemente adentrada al bosque, comencé a llamarlo. Gritaba su nombre con fuerza, desesperada porque él saliera a mi encuentro. Quería verle. Quería decirle que no estaba solo, que yo iría con él a donde fuera. Mis gritos no funcionaron. Parecía que el fuerte viento se los tragaba. No podía escuchar o ver más allá de unos cuantos metros. Había sido una tonta. Estaba justo en la tormenta. Los vientos se arremolinaban feroces y pronto se me hacía muy difícil respirar. Mis ojos me dolían, mi cara me ardía y mis piernas no podrían soportar más. Como pude, me arrastré hasta el tronco de un enorme árbol. Me metí entre sus raíces para evitar que el viento me arrastrara. Fue entonces cuando noté el temblor de mi cuerpo. Estaba congelándome. Si eso seguía así, moriría ahí congelada. Traté de no cerrar mis ojos para no dormirme, pero estaba tan cansada y exhausta que no lo logré. Comencé a soñar medio dormida. El frío en mi sueño comenzó a desvanecerse. Ya no estaba cansada y en su lugar sentía que flotaba como una pluma. La pluma danzaba con el viento y era tan agradable hasta que poco a poco comenzó a caer. Lentamente descendía hasta una oscuridad absoluta. Pero la oscuridad era cálida. La oscuridad me abrazó con mucha dulzura y en vez de sentirme asustada, me sentía aliviada, me sentía protegida. Debieron pasar muchas horas, porque al abrir mis ojos mi cuerpo se sentía muy pesado y entumecido. No lo entendía. Debía estar muerta. La tormenta había dejado todo tan blanco que apenas se distinguía algo. Así que tenía dos opciones. La primera era que quizás sí estaba muerta, y la segunda era que aún seguía viva y me encontraba en el bosque, un bosque totalmente cubierto de nieve. Si no hubiera sido por el leve movimiento al lado mío, hubiera creído en la primera. Asustada me aparté y al hacerlo, una masa blanca se agitó levemente y comenzó a crecer. Estaba dudosa, pero cuando abrió sus enormes ojos supe que era él. No lo dudé y me abalancé sobre su blanco pecho. Las lágrimas se desbordaban por mis mejillas. Me pegué tanto como pude a su pelaje. Aun cuando supe que era él, Diederik no se transformó en su forma humana. Se quedó como un lobo todo el tiempo que estuvimos juntos en las montañas. Por las noches buscamos refugio, en especial por mí. Encendía una pequeña fogata y consumimos los pocos alimentos que llevaba conmigo. Durante el tiempo que duraba la luz solar, nos dedicamos a caminar rumbo al pueblo vecino. Quedaba 3 días de camino. Al llegar a los límites del pueblo, yo ya estaba exhausta, y aún peor, sin comida. Diederik podía cazar, pero él insistía en seguir avanzando. Supongo que sospechaba que nos seguían. Al llegar, ocultos aún en el bosque, él trazó con su hocico en la nieve la palabra ropa. Claro, no podía andar por ahí desnudo. Lo primero que hice fue conseguir ropa para él. Como no llevaba dinero, vendí un cuchillo que llevaba conmigo. No me dieron mucho, así que la ropa que conseguí resultó ser ya algo vieja. Finalmente regresó a su forma humana y por su mirada supe que sería reprendida. «Vete a casa», fueron sus palabras. Su mirada era fría y ni siquiera la dirigía a mí.
¿Por qué? Yo quiero estar aquí contigo. Intenté persuadirlo diciéndole más cosas, intentando que creyera que sería de utilidad para él, pero por su respuesta me dejó sin palabras. Casi mueres ahí, Margaret. Casi te pierdo. Rápidamente él me sostuvo por los hombros y me sacudió ligeramente. Me dijo que no era un juego, que esas personas me matarían. Le pregunté si yo era una carga. Él lo negó, pero muy en el fondo sabía que sí lo era. No había pensado que lo ayudaba más sin ayudarlo. Aún no sé por qué ni cómo, pero le confesé que lo amaba. Le dije que estaba enamorada de él. En un principio él se quedó sin palabras. Después se llevó las manos a la cara y sin pensarlo más me besó. Mi Annie, ese primer beso jamás lo podré olvidar. Nunca borraré de mi mente ese único momento, uno dulce y sincero. La vida, sin duda alguna, nos regala momentos hermosos y momentos que nos marcan para siempre. Cariño, yo lo tuve que aprender de la peor manera. Habíamos tardado mucho tiempo en cruzar las montañas y ellos ya estaban ahí. Cuando regresaron y supieron que yo había escapado, convencieron a mi padre que Diederik era un monstruo, un vulgar asesino. Así que se unió a ellos y sospecharon que si yo no moría en la nevada y él me encontraba, me traería de vuelta o me llevaría al pueblo más cercano. Elliot, quien los convenció de estar de su lado, y la mujer se quedaron en Greenhold. Mi padre y los otros 2 hombres vinieron aquí y mientras él me besaba, ellos ya estaban ahí, rodeándolo. Sin que me diera cuenta, me siguieron cuando regresaba con la ropa. El más viejo habló. Así que estás aquí, demonio. Un sobresalto y Diederik se puso justo delante de mí. El hombre siguió hablando. Haces algo que no te digamos y la chica se muere. Escuché a mi padre a mis espaldas gritar que yo no tenía nada que ver, pero el otro hombre se acercó a mí con la escopeta en mano y me alejó de Diederik. Mi corazón latía desbocado por el miedo. Iban a matarlo, iban a lastimarlo y todo por mi estupidez. Todo porque yo no pude ser más fuerte y haberlo dejado marchar. Sin mí, él habría tenido una oportunidad. Le indicaron con el arma que caminara hacia el bosque. A mí me llevaron unos pasos detrás de él y no me dejaban de apuntar. Caminamos por lo que me parecieron horas. Mi padre les cuestionaba el por qué llevarme a mí también. Quería que nos dejaran marchar, pero ellos se negaron. Mi padre, horrorizado, no tuvo más remedio que continuar caminando lo más cerca que podía de mí. Intentó preguntarme algo, pero el hombre más joven le hizo un ademán que lo silenció. Llegamos hasta donde un río se volvió una cascada de 30 metros de altura. A él lo colocaron justo en el borde. El ruido era atronador y a pesar del frío, el agua no se había congelado y seguía corriendo con fuerza. El hombre más viejo miró a Diederik y le dijo: un demonio como tú mató a mi familia, a mi hijo, mi pequeño hijo, y ahora yo te mataré a ti. Ahora date prisa, transfórmate en lo que realmente eres. Él vaciló, pero el hombre no. Me apuntó con un arma más pequeña y lo vi. No pude ver nada humano en él. El único monstruo era ese hombre. Cerré los ojos y escuché el disparo. Después el grito de Diederik. Cuando abrí los ojos no pude notar ningún dolor y al bajar la mirada vi a mi padre. Estaba tendido a mis pies con la sangre brotándole del pecho. Yo grité y lo sostuve en mis brazos. Quería pedir ayuda, pero sabía muy bien que nadie vendría por mí. Diederik intentó acercarse, pero el otro hombre me apuntó con su arma. Yo escuché al más viejo sisear: es un sacrificio, niña. Si queremos eliminar a los demonios que nos rodean, hay que hacer ciertas cosas por difíciles que parezcan. Tú mejor que nadie sabes lo que es él, y aún así lo dejaste estar ahí con tu padre. Si él murió es por tu culpa. Yo me aferré a mi padre con fuerza. Las lágrimas derramadas iban a parar en su rostro. No abría sus ojos, no se movía, ya no respiraba. Déjenla ir, les daré lo que quieren, dijo Diederik. El otro hombre se centró en él y dejó de prestarme atención. Pude ver un leve brillo blanco brotando primero del pecho de Diederik y después llenando todo su cuerpo, para finalmente dar lugar a ese lobo blanco.
Después de eso, todo fue muy rápido. Vislumbré el cuchillo de mi padre en su cinturón. Lo tomé y dejando a mi padre en el suelo, acuchillé en el cuello al hombre más joven. Annie, ahora debes saber que yo maté a un hombre por proteger al que amaba. Estoy manchada de sangre. El hombre no tuvo tiempo de hacer nada. Estaba tan distraído que ni siquiera notó cuando me levanté. El ruido de su cuerpo al caer atrajo la atención del otro más viejo, quien entonces giró, me miró y miró de vuelta a Diederik, que ya se abalanzaba sobre él. Sin embargo, el dedo de su arma fue aún más rápido. Solo vi cómo el lobo blanco recibía el disparo y caía al suelo. La sangre le salía de la cabeza. Yo ahogué un grito y me dejé caer al suelo. El hombre se acercó a Diederik, lo revisó y al estar satisfecho le dio una patada para que cayera al agua. La corriente se lo llevó. El hombre estaba contemplando feliz cómo el cuerpo del lobo caía por la cascada. Yo, por otro lado, ardía en rabia y desesperación, así que tomé el arma de su compañero y esperé a que se girara a mí. Cuando lo hizo, le disparé, y su cuerpo se fue por el mismo lugar donde mi amado lobo blanco se fue. Ahora yo sé que no me verás como la persona que creías que era. No hice cosas de las que me enorgullezca, cariño, y lo siento por eso. Yo me hubiera llevado este secreto a la tumba. Cuando me recobré, al cabo de unas horas, en donde lloré y grité tanto como pude, bajé por ayuda al pueblo. Inventé una historia para encubrir lo que había hecho. La gente me creyó. Trasladé el cuerpo de mi padre a Greenhold. Elliot estuvo conmigo. Nunca me preguntó qué había pasado. La mujer insistió muchas veces en una casi me dispara. Deseaba que me mataran también. La mujer finalmente se fue y nunca supe más de ella. Cada noche sola en la cabaña era un martirio constante. Solo estaba yo y el silencio que me quemaba. Anhelaba ver a Diederik. Quería que mi padre estuviera de vuelta. Durante tantas noches, noches de las que perdí la cuenta, soñaba con el lobo blanco. A veces soñaba que estaba al otro lado del río y otras que estaba sentado a mi lado. Algunas veces veía a Diederik y otras veía el cuerpo del lobo blanco bañado en sangre. Elliot me traía comida constantemente. A decir verdad, de no haber sido por él, hubiera muerto de hambre. Al final pasaron 2 largos años cuando finalmente dejé de estar aislada del mundo. Salía más seguido de la cabaña y recobré las fuerzas para volver a internarme en el bosque. Un fin de semana Elliot insistió en que fuéramos al pueblo vecino. Yo no quería poner un solo pie ahí. Después de lo que había pasado, no lo haría, pero accedí. Y entonces, caminando por las calles, le vi. Era él, era Diederik. Pasó justo delante de mí. Nuestras miradas se cruzaron, pero en sus ojos ya solo era una extraña más. No me reconoció. Elliot también lo vio. Yo intenté correr hacia él, decirle cómo era posible que siguiera con vida. Elliot me detuvo. Me hizo un gesto con la mirada y me llevó lejos. Él confesó que me había traído aquí para comprobar si lo que había visto era real. Hace unos días, él había ido a ese pueblo y se había topado con que Diederik era quien atendía el mostrador de una tienda de pan. Le pregunté al dueño y me dijo que su hija lo encontró hace 2 años a la orilla del río, desnudo y con la herida de un disparo en la cabeza. Desde entonces vive y trabaja con ellos. Al parecer, no recuerda más que su nombre y su idioma materno, el alemán. Mi pecho revoloteó, él estaba vivo. Era él sin duda alguna. Yo estuve a punto de ir a él, pero me detuve. Cuando di la vuelta los vi a él y a una joven, tomados de la mano caminando juntos. Ella sonreía y él la miraba, casi del mismo modo en el que alguna vez me miró a mí. Elliot me puso una mano en los ojos y las lágrimas salieron. Él ya tenía una vida, una mejor vida, y aunque yo estaba sufriendo porque me había olvidado, una parte de mí se alegraba de que él al menos no recordara todo lo malo que había pasado. Desde ese día nunca más volví al pueblo vecino, y con el paso del tiempo mi herida sanó. Poco a poco el dolor se fue. Annie, cariño, tu abuelo estuvo ahí siempre para mí.
siendo paciente y constante. Con los años aprendí a amarlo como él me amaba a mí desde un inicio. Tu abuelo fue el hombre más gentil y paciente que pudiera existir. Y sabes una cosa, en mi interior, y a pesar de que nunca lo hablamos, estoy segura de que tu abuelo también conoce el secreto de Diederik. Si no, ¿por qué sabría esa vieja historia de lobos que te contó? La única forma en sí es que el mismo Diederik se la contó a él. Al final mi corazón se volvió el de una mujer feliz, una que no sufre y vive cada día de su vida al máximo, una mujer que busca amar y ser amada. Enterré mis recuerdos en lo más profundo de mi ser y Elliot hizo lo mismo. Nunca más hablamos de Diederik, ni siquiera cuando lo vimos en Green Cold con 3 hermosos niños que lo llamaban papá. Para ese entonces tu padre ya había nacido. Era un bebé hermoso y regordete. Me costaba trabajo cargarlo y caminar al mismo tiempo. Diederik, al notarlo, le indicó a uno de sus hijos que me ayudara con la pequeña bolsa de la comida. El pequeño refunfuñó. Su hermano mayor repitió la orden, pero éste salió corriendo mientras le daba un puntapié a su padre. «Adolf, hermanito», gritó la pequeña que se colgaba de su pantalón. Su hijo mayor se acercó y me ayudó a subir la bolsa a la pequeña camioneta que tenía. Yo le toqué la mejilla y le di las gracias. Miré a Diederik, quien aún me veía como una extraña. Nunca recordaría su vida pasada. Suspiré y articulé un gracias. «De nada», dijo con ese tono amable de antaño que recordaba. Lo vi otro par de veces. Se había mudado al pueblo y con él más personas de Green Cold. Iban creciendo. Y mientras el pueblo avanzaba, yo retrocedía, me hice mayor. Y después el más duro golpe de mi vida ocurrió. Tu padre murió, tu madre también. Y tu abuelo y yo nos quedamos contigo, nuestro mayor tesoro, nuestra Annie. Después dejé de ver a Diederik por las calles del pueblo y lo supe sin más que finalmente se había ido. Yo me volví una anciana, me volví tu abuelita. Escribí todo esto para ti, mi pequeña, porque no tengo el valor de decírtelo. Aún no sé cuándo podrás leerlo. Quizá cuando yo ya no esté más contigo. Ya lo sabes, soy una anciana. Pero cariño mío, te amo con todo mi corazón. Ten una larga y feliz vida con ese chico lobo tuyo. Vive esa vida que no fue hecha para mí. Vive y ama con todo tu corazón. Con amor eterno, tu abuelita Margaret.